cola, camarón con cola. Ay, no me gusta que da mucho, hay que hacer esa cosa. Bueno, espero que la aguante, no. Ya, pues ya no. Voy a borrar esto. Vamos a hacer el último ejercicio para despedirnos. Ya, otro ejercicio sobre leyes de Newton. Creo que alguien por ahí había pedido que se haga el ejercicio 10, el problema 10. Vamos a revisar. El problema 10 está bien bonito, de la tarea de leyes de Newton, este de aquí, ¿sí ves? Ok. Bien, vamos al problema 10 ya para... Yo creo que este va a ser el último ejercicio que les voy a poner el día de hoy. No se olviden de estudiar. Tenemos exámenes a partir del martes, así que tienen tiempo. ¿Alguna otra cosilla por ahí que indicarles? No me acuerdo. Ok. Entonces el problema 10 nos habla de un hombre que arrastra un baúl por una rampa de un camión de mudanzas a velocidad constante. Te dice que la rampa está inclinada a 20 grados y que el hombre tira con una fuerza que forma un ángulo de 30 grados. Ok. Ok, entonces vamos a hacer un dibujito. Entonces aquí está la rampa. Está formando un ángulo de 20 grados. Aquí va nuestro bloquecito. Aquí está el señor que está jalando jalando el bloque, el baúl es. Ok, te dice que está formando con la rampa, está formando esto de aquí, 30 grados. ¿Qué más te dice? Bueno, quiere averiguar la magnitud de F, ¿verdad? En el literal A te pide magnitud de F. Magnitud de F, entre paréntesis solo F, tal que la componente en X de esa fuerza sea igual a sea igual a 60 newtons. Paralela a la rampa, ok. Esta Fx paralela a la rampa, entonces hay que definir una dirección, pues un sistema de referencia. No sé cuántas veces más voy a repetir eso como lorito, pero siempre que trabajas con cantidades vectoriales vamos a necesitar el sistema de referencia. Ahí está. Entonces, ya, tal que la magnitud de esa fuerza sea 60 newtons. Bien. Ya, ese es el literal A. El literal B en cambio te pregunta cuál magnitud sería, qué magnitud tendrá la componente Fy en ese caso. ¿Ya? ¿Qué otra cosa nos dice? Nos dice que entre la caja y la rampa no hay fricción. Muy bien, muchachos, ¿qué ley de Newton se cumple? El ejercicio que te dice que se mueve a velocidad constante. Va. Línea recta a velocidad constante, por lo tanto, ¿qué ley de Newton se está cumpliendo? Primera ley de Newton. Vamos. Entonces aquí se cumple la primera ley de Newton. Hay que hacer entonces un diagrama de cuerpo libre sencillamente de nuestro bloquecito. Ok, vamos entonces a hacer el diagrama de cuerpo libre de nuestro bloquecito. Bien, ¿cómo vamos a hacer el diagrama? Va. Vamos a hacerlo así. Diagrama de cuerpo libre del bloque. Va. Si usted tiene otra mejor forma de dibujar el diagrama, hágalo, nomás no se vaya a confundir, ¿eh? Yo lo voy a hacer así, principalmente por el peso, porque el peso va hacia abajo. Entonces, pues, con esto digamos así, me evito problemas en caso de alguna confusión con el asunto del peso. Entonces, hagámoslo de esta forma. Hacemos el diagrama de cuerpo libre. Pongamos el sistema de referencia así. Mira cómo voy a poner el sistema de referencia. Ponte las pilas. ¿Va? ¿Habías visto un sistema de referencia así? Va. Ok, entonces empezamos con la fuerza que ejerce nuestro amigo.
Esta fuerza está formando un ángulo de 30 grados y no sabemos cuánto vale. ¿Ok? Ay, mira, estoy haciendo lo mismo que hacen ustedes. Acostar la escritura. Ahí está la fuerza F. ¿Ya? Es más, también aquí lo hice. Va. 30 grados. Bien. Entonces ahí está la fuerza F. ¿Qué otra fuerza está actuando sobre nuestro amigo? Pues si te dice que no hay fricción, pues la única fuerza que queda que esté actuando sobre este bloque, pues... Ah, no, hay una más todavía. Casi le embargo. Hay una más. Va. Hacia acá usted tiene el peso. Muchachos, acabo de recibir una llamada. Es el, ¿cómo se dice? Cosas del en vivo. Dame un segundo. ¿Quién me acosa? Son de esas llamadas fantasmas que te llaman y no sabes ni de quién son. Va, sigamos. Entonces, el peso siempre va para abajo, ¿eh? Bueno, hacia el centro de la Tierra, ya hemos hablado de eso. Hay otra fuerza actuando sobre este bloque. Hay otra fuerza que está actuando sobre este bloque. Este bloque descansa sobre una superficie, por lo tanto, de ley, sobre este bloque está actuando una fuerza normal. Entonces esas son las tres fuerzas involucradas sobre nuestro bloquecito. ¿Va? La normal siempre actúa perpendicular a la superficie de contacto. El eje X, si te das cuenta, pues está alineado con la rampa, pues entonces la normal va para hacia el eje Y. Ok, pues ya eso es todo, eso es lo que hay. Muy bien, ahora, pues ya eso es todo lo que hay que hacer. Ahora, ¿qué nos dice de la masa del bloque? ¿Cuál es la masa del bloque? Oye, no nos dio la masa del bloque. No está aquí la masa del bloque. ¿Ustedes ven la masa del bloque? No la veo. Déjame revisar el ejercicio, a lo mejor me faltó darles ese dato. A ver, ¿dónde está el libro? Ok, jóvenes, el ejercicio en particular no da el valor del peso del bloque. Es curioso, es raro, no lo da, pero igual vamos a trabajar. Vamos a ver. ¿Sí? No da la masa del bloquecito, por algo ha de ser, vamos a revisar. A lo mejor vamos a ver si el libro cometió un error o vamos a ver si es que con estos datos que nos da es suficiente para hallar lo que nos pregunta. Nos pregunta esas cosas, ¿verdad? Bien, vamos a hacer entonces el análisis. Entonces, si este bloque está en reposo, se tiene que cumplir la primera ley de Newton. Perdón, en reposo, está moviéndose a velocidad constante en línea recta. Se cumple la primera ley de Newton. Por lo tanto, si se cumple la primera ley de Newton, quiere decir que la normal más la fuerza F, que no sabemos, más el peso, tiene que ser igual a 0. Entonces hay que trabajar por componentes. Hay que trabajar por componentes. Vamos a analizar el eje X y el eje Y por separado. Entonces la normal en X más la F en X más el peso en X, se tiene que cumplir que todo sea igual a 0. Empecemos trabajando por aquí. Ya me voy a saltar algunos pasitos, no voy a ir ahí al pelo todo, ¿eh? La componente en X de la normal no existe, esto vale 0. La componente en X de la fuerza F, si la conocemos, vale 60 newtons. Ok, queda claro que no hace falta más información que la que nos están dando. 60 newtons más W, X, tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Ajá, todo muy bien. Sí, todo está perfecto. Va. De aquí vamos a encontrar algo interesante.
podemos hallar la componente en X del peso. W de X vale menos 60 newtons. Y tiene todo el sentido del mundo. Mira, si tú descompones esta fuerza, este peso, te vas a dar cuenta pues que vas a tener una componente en X que va a ser negativa. ¿Sí la ven? Esta componente en X es negativa, es la proyección sobre el eje X. Está perfecto, vamos por buen camino. Hemos encontrado la componente en X del peso y de hecho con esta componente ya podemos averiguar todo lo demás. Bien, sigamos. Vamos a continuación a analizar el eje Y. Va, entonces, NY, ay que fea me quedé. NY, FY, WY, igual a 0. Componente NY, pues, va, me voy a saltar aquí un paso, ya tú sabes cómo calcular componentes, ya, va a ser igual a la magnitud de la normal, va, más FY va a ser igual a la magnitud de F por el coseno de 30 grados, ¿ok? Más WY va a ser la magnitud del peso, perdón, aquí es por el seno, es en Y, por el seno. Acá, magnitud del peso por el seno. ¿Cuál es el ángulo en este caso? Vamos a revisar. Es más, vamos a revisar las direcciones de todas esas fuerzas. No se las puse por querer ir más rápido, pero porque pensaba que también tú lo puedes hacer por tu cuenta, pero bueno. Ok, a continuación puedes pausar el video y calcular y revisar cuáles van a ser, cómo van a estar escritos cada uno de estos vectores y comprobar con lo que yo voy a hacer a continuación. Bien. En el caso de la fuerza F, pues, aunque no conocemos algunas cosas, su magnitud no conocemos aún, pero su dirección es 30 grados. En el caso de la normal, aquí sí, es más fácil. Ya, no conocemos su magnitud, pero sabemos que su dirección es 90 grados. El peso, no sabemos su magnitud, pero conocemos su dirección. ¿Cuál es la dirección del peso? Recapitulando, recuerde usted que los ángulos se miden en dirección desde el eje X en sentido hacia el eje Y. Entonces el ángulo que me importa es este. Ese es el ángulo que me importa. Ok, ¿y cuál es este ángulo? Muy bien. Para poder averiguar cuál es este ángulo, tengo que revisar algo. Mi rampa está inclinada 20 grados. Si decimos que el peso va hacia abajo, si se da cuenta, aquí se forma un triángulo, rectángulo, donde este ángulo de aquí vale 20 grados. Donde este ángulo de aquí vale 20 grados. Ahora, quiere decir entonces que este ángulo de acá, estos dos ángulos tienen que sumar 90 grados. Quiere decir que este ángulo de acá vale 70 grados. 70 grados. Muy bien. Pues si ya con eso, ya, hasta acá hay 180 grados más 70 grados. 180 más 70, 250 grados. Ok, entonces muchachones, por ahora esto es todo lo que sabemos. En el principio del ejercicio esto es lo único que conocemos de él. Ya. Entonces ese ángulo es 250 grados. 180 más 70, 250. Ok, entonces magnitud del peso por el seno de 250 grados. Y se tiene que cumplir que todo esto valga 0. Ok. Ahora sí, vamos a encontrar algunas cosas. En principio, yo puedo encontrar la magnitud de F y puedo encontrar la magnitud del peso. ¿Por qué? Fíjese bien. Esta es la componente en X de la fuerza F. Y esta es la componente en X
del peso. ¿Claro? Ok. ¿Pero qué es igual a la componente en x de un vector? La componente en x de un vector, en este caso particular el fx, va a ser igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo que tenga ese vector. ¿Cuál es el ángulo del vector f? 30 grados. Entonces, de aquí se desprende que la magnitud de f va a ser la componente fx sobre el coseno de 30 grados. Muy bien. ¿Dónde dejé mi calculadora? Calculadora. Aquí está. Entonces, pues ya puedo hallar la magnitud de f. ¿Cuánto vale la componente fx? 60 newtons dividido para coseno de 30 grados. Entonces 60 newtons dividido para el coseno de 30 grados te da 69,28 newtons. 69,28 newtons. Y ya tengo la magnitud de F. Ok. Bien, entonces tengo la componente, la magnitud del peso, perdón, la magnitud de F. Y ya, de hecho ya con eso ya arreglé un problemón. Nada más me falta hallar la componente en Y. Y ya prácticamente terminé, de hecho ni siquiera necesito analizar el eje Y. Porque lo único que pedí era averiguar la... Ok, tengo que averiguar FY, ¿verdad? Tengo que averiguar FY. Ya tengo la magnitud de F, pues ya sale de un plumazo. ¿Por qué? Porque así mismo la FY a qué va a ser igual. Voy a borrar esto de aquí. Voy a borrar esto de aquí. Voy a borrar esto de aquí. Mira, hemos encontrado la magnitud del vector F. Y solo me piden el literal A que averigüe la magnitud de F. Y ya la encontré. ¿Ya? Entonces esto de aquí resuelve el literal. Esto de aquí resuelve el literal A. Ahora el literal B. Te pide cuál sería el valor de la FY. Muy sencillo. Muy sencillo. FY, del mismo modo, es igual a la magnitud del vector por el seno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? La dirección, 30 grados. Entonces pues ya está de la ceja al ojo. Magnitud del vector F, 69,28 newtons. Ok. ¿Qué más? Perdón, multiplicado por el seno de 30 grados. Entonces, ¿cuánto ha valido FY? 69,28 por el seno de 30 grados. 69,28 por el seno de 30 grados. 34,64 newtons. Entonces, ya encontré las dos respuestas que me pedía el ejercicio. Encontré la fx. No, perdón, esta no es la respuesta, perdón. Encontré la magnitud de la fuerza y encontré la componente en Y. Ahora, bueno, hasta ahí terminaría el ejercicio. Sí. Ahora, ¿qué te parece si yo te propongo otra pregunta? Calcula la masa del bloque. Es más, haz lo que te acabo de decir. Calcula la masa del bloque, me lo escribes al WhatsApp. Me dices, ingeniero, salió tantos kilogramos. Ya la puedes calcular. Lo único que tienes que hacer es trabajar así como yo hice el análisis de la componente, el análisis de leyes de Newton a lo largo del eje X, ahora te toca hacer el análisis a lo largo del eje Y para encontrar eso. No, de hecho está más fácil, está muy fácil. Ya de aquí te puedes encontrar la magnitud del peso, porque tienes la componente en X. ¿Ya? Muchachos, entonces me dicen la masa, me encuentran el valor de la masa. Es más, al que me dice el valor de la masa, a los dos primeros le doy un punto al final. Va, chao.